No, porque después lo bonito que ha sido esto de la tuba, por lo menos ahí reforzada con 2 aplausos, no está nada mal, que lo tengo muy difícil. Bueno, yo quiero empezar citando a un sabio desconocido, que son esos sabios que cada uno tenemos en nuestras casas, que en mi caso es mi padre. Y me dijo una frase cuando tenía 15 años, que es: Lucía, hija, con todo lo que tú ignoras, ¿cuántas bibliotecas se llenarían? Da la casualidad de que tengo 36 y hace 2 semanas me la volví a repetir. Encima soy madre de familia, con lo cual todavía me siento un poco peor. Pero puede ser que tenga bastante razón, porque yo digo que tengo un conocimiento wikipédico. Lo de él es enciclopédico y el mío es wikipédico. Yo soy una persona inquieta, pero me cuesta retener los datos bastante. De hecho, estudié farmacia y cuando me examinaba por 3ª vez de farmacología especial pensé, oye, ¿dónde va una farmacéutica que ni siquiera es capaz de acordarse los nombres de los medicamentos? No va a ningún sitio. Mala cosa. Después, encima, estaba estudiando la carrera y no entendía muy bien para qué tenía que estudiar 5 años de carrera para ponerme detrás de un mostrador de una farmacia, envolver paquetitos y decirle a la gente que si necesitaba algo más. Me parecía un absurdo. Yo veía a los farmacéuticos que recortaban con un arma blanca, que era el cúter, los precintos de los medicamentos y decía, ¿pero para qué estoy estudiando yo aquí esto? No entendía absolutamente nada. Acabé la carrera, gracias a Dios, y lo que quería era conocer el mundo. Pero alguien más sabio que yo me dijo, mira, haz una cosa. Estás 6 meses detrás de un mostrador y si dentro de esos 6 meses piensas lo mismo, pues nada, coges las maletas y te vas. Y a los 3 meses entonces pasó una cosa, y es que todos aquellos conceptos que me resultaban tan ajenos en los libros de farmacología empezaban a cobrar vida. Y es que aquellos conceptos eran medicamentos, eran historias de personas. Y las personas que entraban en la farmacia con 4 o 5 recetas necesitaban esos medicamentos para que sus vidas fueran mejores. Esos medicamentos tenían que ser útiles y seguros, y yo tenía la responsabilidad de entregárselos. Y eso es lo que os voy a hablar un poquito. Es muy difícil, bueno, David ha contado una historia personal, ¿no? Pero no sé si os pasa, y sobre todo desde la perspectiva de la gente joven, el tema de percibir la enfermedad, ¿no? O sea, estamos sanos y te dicen, no, tienes que valorar muchísimo la salud y tal, pero es que si no estás un poco enfermo, te encuentras un poco mal, o alguien muy cercano a ti está enfermo, es completamente imposible. Y yo trabajo, es verdad, a lo mejor no con enfermos terminales, pero todo el día estoy en contacto con enfermos. Y es una cosa que te la dicen, pero es que hasta que no la pasas en propias carnes es muy difícil percibirlo. Os voy a acercar un poco a la historia de mucha gente, como puede ser Tomás, que puede ser ese señor, que puede ser de muchas maneras distintas. Que Tomás es un ejemplo que va a ser súper cercano a muchos de vosotros. Tomás es un jubilado de 68 años, que ha trabajado toda su vida y a lo mejor lo más importante que tiene que hacer ahora es cuidar su huerto y dar caprichos a sus nietos. Tiene una vida normal, come de todo, bebe alcohol, pero no de una manera excesiva. Hace deporte, bueno, pues a lo mejor no se recorre la finlandesa todos los días, ¿no? Tiene una vida más o menos activa. Un día, de repente ganó su equipo de fútbol, se toma un par de cacharros para celebrarlo y en vez de acabar en casa, tiene la suerte de acabar en un hospital con una angina de pecho. Digo la suerte porque Tomás va a salir vivo de ese hospital y eso es una suerte que tenemos y que tenemos que aprender a valorar. Realmente se ha atendido de una manera fantástica. Y salga a los 6-7 días con un informe en el cual ponga revisión por su médico de cabecera, revisión a los 3 meses por el cardiólogo y 5 medicamentos. Y entonces Tomás empieza a embolsar lo que en España se llama de manera general enfermo crónico o paciente polimedicado, ¿no? Que eso al parecer es como un agujero vacío donde vamos tirando todo el dinero y no sabemos muy bien qué hacer con ellos. Y es que resulta que la esperanza de vida en España está en torno a los 82 años. Pero la esperanza de vida con calidad de vida buena está en torno a los 65. Y entonces hay una cosa que es muy gráfica. Tú haces 82 menos 65, 17 años. Oye, yo 17 años sí que soy capaz de percibirlos ahora porque me parece prácticamente que es la mitad de mi vida. Tengo 36. Pero no sé por qué, desde mis 36 pienso que 65 hacia arriba va a ser todo igual. Entonces ahí tenemos un reto muy importante, ¿no? ¿Cómo queremos que sean esos 17 años en nuestra vida? ¿Son importantes todas estas pastillas? Estas pastillas, ¿cómo actúan individualmente con todo ese tipo de personas? ¿Cómo hacemos que Tomás, que acaba de salir del hospital, entonces además de tomarse 5 pastillas todos los días, tiene que hacer dieta, bajar de peso, incorporar ejercicio, todo eso de la noche a la mañana? Y si no conseguimos encima que sea capaz de cumplir el tratamiento, todo lo que hemos invertido en lo que ha estado esos días en el hospital se nos va a la basura. Vale, entonces me contáis, bueno, ¿y qué pinta el farmacéutico en todo esto? Llega a la farmacia, las recetas están escritas, le damos los medicamentos y ya está.
Bueno, pues ahí pasa un poco lo que me pasó a mí con las cajitas, que resulta que el farmacéutico es el último profesional de la cadena sanitaria que entrega esa cajita al paciente. Y todo lo que le han contado sobre ese tratamiento, si tú en ese momento en el que entregas la cajita al paciente eres capaz de transmitirle la información necesaria, va a hacer que ese cambio de vida dentro de Tomás vaya a ser muchísimo más útil. Porque hay un aspecto que después nunca se cuenta de los medicamentos y es una realidad. O sea, los medicamentos son súper útiles y súper necesarios, pero tienen efectos secundarios. Y la gente no puede leerlos en los prospectos. Probablemente cuando lees en los prospectos, en el caso que te dé por abrirlo, aparte de los feos e ininteligibles que son, lo que te provocan es miedo. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo le cuentas a Tomás que probablemente uno de esos medicamentos que es para controlarle el pulso, probablemente le dé un poco de bajón? Pues a lo mejor sí, le da un poco de bajón a los 3-6 meses. Y como no se descuide, va a ir al médico de cabecera y como tiene más de 68 años y encima le da una angina de pecho, a lo mejor el médico de cabecera considera, y tiene razón en ese momento, que tiene que tomar antidepresivo menor. Y el antidepresivo aparte le va a bajar la libido. O sea, que encima de quitarle la dieta, quitarle el alcohol, la libido por los suelos en 68 años, que encima a todo el mundo le va a parecer lo más normal de lo mismo. O otro efecto también puede ser, que es una tontería, pero bueno, que es la ginecomastia, ¿no? Que le empiezan a crecer las mamas, no de una manera, bueno, no de repente va a tener unos pechos tremendos como Sabrina, pero a lo mejor lo suficientemente perceptible para él, le parezca una cosa extraña, que le da vergüenza comentar, y a quién se la cuenta. Y el medicamento está siendo efectivo, hombre, si te crece un poco el pecho tampoco pasa más, ¿no? Pero ¿quién es capaz de valorar eso? Bueno, pues yo creo que hay una función del farmacéutico fundamental. Y la clave básicamente es porque, uno, es el especialista en medicamento y, dos, es el profesional sanitario más accesible a la población. O sea, no hay que pedir cita para ir a la farmacia. Tú entras a una farmacia y preguntas. Y eso lo unimos con una cosa que a lo mejor resulta más cercana, que es el tema de los síntomas menores, ¿no? Hemos hablado de los enfermos crónicos, ahora vamos a los síntomas menores. Porque ¿quién no ha entrado a una farmacia y ha preguntado alguna vez? ¿Qué me das para la ronquera? ¿Qué me das para la tos? ¿Qué me das para este sarpullido que no sé muy bien qué es? Bueno, eso es una constante. Y tenemos la suerte que el sistema de salud garantiza que haya farmacias desde el pico del monte hasta las arterias principales de nuestras ciudades. ¿Vosotros creéis que es importante saber cuando uno se levanta de resaca que es mejor tomar ibuprofeno o paracetamol? Yo creo que sí, ¿no? Sería importante saberlo. ¿Sería importante saber cuando uno está tomando tratamiento anticonceptivo que si te dan un antibiótico, el anticonceptivo durante esos días pues no sea igual de efectivo? También es importante, ¿no? Es importante desmontar mitos como si me siento en un banco que está muy frío voy a coger una infección de orina. Es muy importante desmontar esa clase de mitos. ¿Vale? Eso me hizo poder responder la pregunta que me hacía durante la carrera, que era, bueno, ¿cuál es el papel del farmacéutico? Yo creo que el farmacéutico es crítico en lo que se refiere a información sobre medicamentos. Está desaprovechado y tenemos que aprovecharlos. Y supongo que por lo que estoy aquí es porque lo que me hizo pensar, estar demostrado es que ese consejo farmacéutico tenía vida y podía ser muy útil incluso desligado de la farmacia y desligado de la propia dispensación de medicamentos. Y sobre todo en una era en la que vivimos ahora, como es la era digital, ¿no? Nosotros ahora nos encontramos mal y probablemente antes de ir al médico a ningún lado, ¿dónde preguntamos primero? ¿Doctor Google? ¿De quién nos fiamos dentro de Doctor Google? Bueno, pues yo lo que veo es que por las posiciones que alcanzaba Google, cuando empecé a investigar sobre el tema, la gente de lo que más se fía era de los foros de pacientes, de las experiencias de otros. Y entonces el reto era, ¿cómo trasladar esa confianza que nosotros damos en las farmacias? Porque yo eso sí que creo que la gente cuando hay una farmacia confía en el consejo farmacéutico. ¿Cómo trasladar esa confianza al mundo virtual? Bueno, empecé a investigar y creo que hay 3 pilares que parece que son muy obvios, pero no son tan fáciles de trasladar. Que son, uno es la calidad del contenido, es fundamental la calidad del contenido. 2 es la independencia del contenido, estamos hablando de salud, la gente no quiere que le vendas a la vez que hablas de salud, tienes que ser neutro. Y la tercera pata tiene que ver con el diseño, como cómo te presentas, ¿no? Hay unos símbolos muy claros que identifican a las farmacias, que son la cruz verde, la bata blanca, los mostradores. Pero eso digitalmente, ¿cómo lo muestras? ¿Cómo lo trasladas? Para mí, por ejemplo, me parece que el tema audiovisual ayuda bastante ahí a generar confianza, el hecho de que veas a otra persona.
Y quiero cerrar con esta diapositiva. Yo lo que pretendo es que nos convirtamos en la cara amable de los prospectos digitalmente. Y de verdad creo que las pastillas del futuro son así de bonitas, así de transparentes, porque no son pastillas que dan principios activos, sino es información. Es información que van a tener los propios pacientes para manejarse lo mejor posible con su medicación. Y eso es a lo que tenemos que llegar. Así que no os olvidéis y consulta a tu farmacéutico.